Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El acorde de hoy es Fa con bajo en La, o lo que es lo mismo, la primera inversión de Fa. Como ya sabéis, un acorde son 3 o más notas que sonando juntas forman un contexto armónico. Y un acorde mayor es aquel que está formado por la tónica, la tercera mayor y la quinta justa. En este caso, Fa con bajo en La, lo que es la primera inversión de Fa, que significa que hacemos un acorde mayor normal y corriente, pero la nota más grave de nuestro acorde no es la tónica. Si un acorde de Fa mayor está compuesto por las notas Fa, La y Do, si yo hago La, Do, Fa, estaría haciendo la primera inversión de Fa, porque al final es un acorde de Fa normal y corriente, pero en lugar de empezar aquí, lo hago aquí. Si lo que quisiera hacer es una segunda inversión, en lugar de hacer el bajo en La, lo que tendría que hacer es el bajo en Do, por ejemplo aquí. Todos son acordes de Fa, pero cada uno de ellos empieza por una nota diferente, que es parte del propio acorde. Ahora que ya sabemos lo que es un acorde mayor y lo que es un acorde de primera inversión, vamos a aprender a ponerlo en 3 posiciones en el mástil. Obviamente hay más de 3 posiciones, siempre os lo digo, pero estas son las que más utilizo yo. El primer acorde que vamos a hacer va a ser utilizando la posición 1 de Fa. Me refiero a el típico Fa mayor que ponemos la primera vez que aprendemos a hacer este acorde. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a quitarle la cejilla y en lugar de hacerla en todo el primer traste, vamos a hacerlo solo en las cuerdas 1 y 2. Y si ahora lo que hago es quitar el dedo 4 y bajar el dedo 3, hago un Fa aquí y tengo la nota La al aire, que es la que me permite hacer el Fa con bajo en La. Así que simplemente tendríamos que hacer dedo 1 abarcando con una pequeña cejilla las cuerdas 1 y 2. Obviamente no hace falta que lo pongamos aquí abajo, podemos abarcar a lo mejor las 4 primeras cuerdas. Lo importante es que dejemos la quinta al aire para que pueda sonar nuestro La. ¿Vale? Entonces ponemos media cejilla y colocamos el dedo 2 en la nota La, que sería el traste 2 de la tercera cuerda, y el dedo 3 en la nota Fa, que sería el traste 3 de la cuarta cuerda. Con el La al aire hacemos nuestro acorde de Fa con bajo en La. Si quisiéramos hacerlo con el La en la sexta cuerda, lo que haríamos sería colocar la posición que correspondería con un open chord de Do, ¿vale? Aquí, pues ya no podemos hacer las cuerdas al aire, tenemos que sustituirlas con una cejilla en el quinto traste. Entonces, en lugar de hacer esta posición con dedos 3, 2 y 1, lo hacemos con 4, 3 y 2. Y así tenemos libre la cejilla, ¿vale? Esta cejilla va a abarcar todas las cuerdas, porque así nos da un La en la sexta. Aquí, dedo 1, cejilla en traste 5, dedo 4, traste 8, cuerda 5, dedo 3, traste 7, cuerda 4 y dedo 2, traste 6, cuerda 2. Tocamos todas las cuerdas. En el acorde de antes no os dije que la sexta no se toca, ¿vale? Importante. La es la nota más grave, por lo tanto no puede haber una cuerda más grave sonando. En la última posición vamos a poner el La en la cuarta cuerda. Para eso nos vamos a venir al traste 7. ¿Vale? Entonces, visteis antes que puse la tríada de lo que sería la segunda inversión de Fa aquí. Si ponemos el bajo aquí, ya tenemos nuestro acorde de Fa con bajo en La. Pero yo creo que es más sencillo colocarlo de esta manera. En lugar de poner el dedo 1 y el dedo 2 en el traste 5, vamos a poner una cejilla, media cejilla en realidad, en el traste 5. ¿Vale? Y entonces con el dedo 2 hacemos traste 6, cuerda 2. Y con el dedo 3 hacemos nuestro La. Tocamos desde la cuarta cuerda. Si queréis aprovechar el La al aire también, como también es un La, ¿veis? El La y otro La, una octava por encima. También podemos, y así el acorde es más redondo, más lleno, ¿no? O sea que si lo hacéis con la tónica en la cuarta cuerda, simplemente hay que empezar a tocar un poquito más abajo. Procurad con el dedo de la cejilla no tapar el La para que pueda sonar al aire si es que queréis aprovechar esa nota al aire. Y aquí lo tenéis. Fa con bajo en La o primera inversión de Fa. Vale, sed buenos.